¿Os imagináis cobrar cada mes lo que muchos no ven en una década? Y tener el poder de cambiar la televisión para siempre, para luego, en la cima, decir basta por puro agotamiento. Javier Sardá, el inconfundible rostro de Crónicas Marcianas, ha roto su silencio, revelando las cifras estratosféricas de su sueldo en aquel late night que marcó una era. Pero no solo el dinero es el bombazo aquí, sino también la explosiva realidad de un formato que hoy sería impensable, y la fascinante trayectoria de un genio que se atrevió a todo. Preparaos porque vamos a desgranar cada detalle de esta historia que lo tiene absolutamente todo. Javier Sardá, nacido en Barcelona en 1958, es sin duda alguna, uno de los comunicadores más versátiles y exitosos que ha dado España. A sus 67 años, su figura trasciende la televisión, habiéndose forjado una carrera que abarca la radio, la escritura y el análisis político y social. Muchos le conocen por su etapa más mediática al frente de Crónicas Marcianas, pero su influencia y su relevancia en el panorama español van mucho más allá, consolidándose como un auténtico referente en la forma de hacer periodismo y entretenimiento. Es una personalidad que ha sabido reinventarse y mantenerse en la palestra, siempre con su particular ironía y agudeza. Este programa, Crónicas Marcianas, no fue un mero espacio televisivo, sino un auténtico fenómeno social que cambió las reglas del juego en la pequeña pantalla española para siempre. Emitido en Telecinco entre 1997 y 2005, se convirtió en el late night más longevo y más visto de la historia de la televisión en nuestro país. Lo que comenzó como una propuesta de humor y entrevistas, evolucionó hasta convertirse en el epicentro de un debate nacional. ¿Era la cumbre del entretenimiento audaz, o la representación máxima de la telebasura? Su impacto fue tal que ahora, casi 2 décadas después de su final, Telecinco decidió emitir un especial, Crónicas Marcianas. El reencuentro, el pasado 12 de diciembre de 2023, para rememorar aquellas noches que hicieron historia. El anuncio de este esperado reencuentro provocó un auténtico tsunami en las redes sociales. Los fans, que durante años habían soñado con revivir la magia del programa, no tardaron en inundar plataformas como Twitter, hoy X, e Instagram, con mensajes de euforia. Hashtags como #Crónicas Marcianas, o #El Reencuentro, se convirtieron rápidamente en tendencia global, con millones de interacciones. Los seguidores más nostálgicos compartieron fragmentos icónicos, memes, y anécdotas personales relacionadas con el programa, demostrando que Crónicas Marcianas sigue muy vivo en la memoria colectiva. Las opiniones se dividían entre la emoción por volver a ver a sus personajes favoritos, y la inevitable pregunta: ¿sería posible un programa así en la televisión actual? La expectación era máxima, generando un debate intergeneracional sobre la transgresión y los límites del humor en el mundo del espectáculo de hoy en día. Para entender la magnitud de todo esto tenemos que retroceder en el tiempo mucho antes de que las Marcianas aterrizaran en Telecinco. Todo comenzó en la radio, el verdadero laboratorio creativo de Javier Sardá. Su formación y sus mayores elogios críticos vinieron inicialmente de este medio, donde demostró una capacidad creativa inmensa. Sus primeros pasos se produjeron en la prestigiosa cadena SER, donde dirigió programas emblemáticos. Uno de los más recordados fue La Ventana, un espacio que luego heredaría el también genial Carles Francino. Pero si hay un hito que define aquella época, fue su ingenio para inventar al icónico señor Casamajó. Un anciano irónico sabelotodo, y con una voz distorsionada que Sardá interpretaba magistralmente. Durante años, muchos oyentes creyeron que el señor Casamajó era una persona real, una muestra del talento de Sardá, para difuminar las líneas entre la realidad y la ficción. Era un personaje tan convincente, que se ganó un lugar en el imaginario colectivo, mucho antes de que la televisión lo catapultara a la fama masiva. Antes de su gran salto con Crónicas Marcianas, Sardá ya había cosechado éxitos en la pequeña pantalla. Conquistó a la audiencia infantil y juvenil con el entrañable Juego de Niños, aquel programa de los famosos Gallifantes, que forma parte de la memoria sentimental de toda una generación. Posteriormente, se adentró en formatos más controvertidos con Moros y Cristianos, donde empezó a experimentar con las tertulias de debate encendido, un formato que luego puliría a la perfección en su late night. Fue Telecinco, la cadena ubicada en Fuencarral, la que le encargó a Sardá la difícil tarea de competir con el entonces rey de la noche, el mismísimo Pepe Navarro, y su La Sonrisa del Pelícano, en Antena 3. Crónicas Marcianas comenzó su andadura el 8 de septiembre de 1997 con una propuesta que, en principio, apostaba por un humor más blando y menos sensacionalista, con humoristas, vídeos de caídas, y la tierna presencia de Martí Galindo, quien compartía las tareas de copresentador con Sardá.
Las primeras entrevistas eran a estrellas internacionales como Cindy Crawford, Marta Sánchez, David Copperfield, Enrique Iglesias o Ricky Martin. Un claro indicio de las ambiciones del programa. Lo que empezó como un programa de humor y entrevistas, acabó transformándose en un fenómeno imparable. Superó en audiencia a su rival directo y, una vez que La sonrisa del pelícano desapareció en medio de la polémica, Crónicas Marcianas se convirtió en el líder indiscutible de la madrugada. El formato, producido por Kes Music, se atrevió a mezclar política, crónica social, fenómenos paranormales y sobre todo, fue pionero en explotar la telerrealidad que nacía con programas como Gran Hermano y Hotel Glam. Desde el año 2000, la mesa de tertulia se fue llenando de exconcursantes de estos realities, sustituyendo a muchos de los colaboradores iniciales, y dando origen a la llamada fama por asociación. Nombres como Aida Nízar, Sonia Arenas, Jorge Berrocal, Dinio García, María José Galera, Kiko Hernández, Carlos Navarro, El Yoyas, Marta López o Mila Ximénez pasaron de ser anónimos a contertulios habituales, generando debates, polémicas y un tipo de entretenimiento que muchos denominaron telebasura, por abordar temas como relaciones sentimentales, acusaciones de maltrato, consumo de drogas o incluso la prostitución. Sin embargo, para otros fue el entretenimiento más libre y audaz. Un reflejo sin censura de una sociedad que cambiaba a pasos agigantados. Pero si hay un detalle que ha mantenido en vilo a los espectadores durante décadas, es el de la cantidad que Javier Sardá se embolsó por ser el alma de Crónicas Marcianas. Su sueldo fue durante mucho tiempo uno de los secretos mejor guardados de la televisión española, alimentando leyendas y especulaciones. Fue el propio Sardá quien a finales de 2023, decidió romper su silencio en el programa, 100% únicos, confirmando que las cifras eran, como él mismo las describió, astronómicas, especialmente para la época. Con su habitual ironía y sin pelos en la lengua, Sardá desveló que al principio, su sueldo era en pesetas. 50 millones de pesetas, ¿cuánto es? 300.000 euros los 3 primeros meses, y si seguíamos, pues más, relató el presentador. Esa cantidad, 300.000 euros por solo 3 meses, equivalía a unos 100.000 euros mensuales, solo de arranque en 1997. Teniendo en cuenta que el programa fue un éxito arrollador que duró 8 temporadas, y que las cuotas de pantalla superaban habitualmente el 30%, es fácil imaginar que su caché subió considerablemente con cada renovación de temporada. Medios especializados estiman que las cifras finales debieron ser colosales. Sardá siempre ha recalcado que aceptar Crónicas fue una apuesta arriesgada. Era dejar una posición consolidada en la radio donde ya era un referente, por un proyecto nocturno que no tenía la victoria asegurada. Por eso, exigió un contrato que blindara su salida de la cadena SER, garantizando su futuro si el experimento televisivo no funcionaba. Afortunadamente para él y para los espectadores, Crónicas Marcianas no solo funcionó sino que arrasó. Pero el dinero, a pesar de ser ingente, no fue lo que le hizo dejar el programa. Como él mismo confesó, he ganado muchísimo más de lo que pensaba y muchísimo menos de lo que me gustaría ganar ahora, con una sonrisa. Su verdadero motivo para poner fin a la exitosa etapa fue el agotamiento físico y mental. No sabía dormir, a las 8:30 ya estaba otra vez activado. Recordaba sobre la presión de vivir con un horario nocturno invertido y la intensidad de dirigir a un equipo de colaboradores tan complejo y carismático, lo que le pasó factura psicológica. Crónicas Marcianas fue un auténtico crisol de personalidades y estilos. Sardá supo rodearse de personajes magnéticos que se convirtieron en iconos. Desde la ternura y el surrealismo de Martí Galindo, quien con su estatura de 1,20 m y 60 años, regaló momentos imborrables, hasta el histrionismo desbordante de Boris Izaguirre, quien no solo se ocupaba del análisis semiótico de la actualidad del corazón, sino que también protagonizaba números de transformismo y striptease en directo. El programa también lanzó a la fama a imitadores brillantes como Carlos Latre, capaz de encarnar a decenas de personajes, o a humoristas de la talla de Paz Padilla y Mariano Mariano. La nómina de colaboradores fue inmensa y variada, incluyendo a Rocío Madrid, Xavier Deltel, Fernando Ramos, Rosario Pardo, Leonardo Dantes, Javier Cárdenas, Frank Blanco, Ramoncín, Pilar Rahola, Loles León, Enrique del Pozo, Marta López, Susana Reche, Javier Nart, Toni Clapés, Juan Carlos Ortega y Marbelis Zamora. Era un espectáculo sin respiro, que mezclaba todo tipo de contenidos, y que, para bien o para mal, siempre conseguía dar de qué hablar. El programa fue, también, una fuente constante de controversia.
Se le acusó de telebasura por el tipo de personajes que presentaba y los temas que abordaba. Javier Cárdenas, por ejemplo, recorría España para encontrar personajes pintorescos, a veces a costa de la burla. De su mano surgieron figuras como Paco Porras, Leonardo Dantes, Tamara, La Mala, La Pantoja de Puerto Rico, El Pocí, La Bruja Lola, o Carmen de Mairena. De hecho, Sardá y Cárdenas fueron incluso condenados por una entrevista a una persona con discapacidad. Sin embargo, el programa también recibió multitud de premios, como un Ondas, 2 premios Iris y 6 TP de Oro, demostrando que su impacto era innegable y su calidad, reconocida por la industria. Este contraste entre la crítica y el éxito de audiencia es una de las grandes paradojas de Crónicas Marcianas. El impacto de Crónicas Marcianas en la cultura popular es innegable. Mariano Mariano, uno de sus colaboradores más queridos, destacó en el especial El Reencuentro la labor social del formato. Se habla mucho de normalizar, pero Crónicas Marcianas fue pionero al mostrar personas con capacidades diferentes. Cuando hablaba Galindo daba igual que fuese pequeño, y eso fue una decisión de Sardá que siempre pongo en valor, concluyó. Esta afirmación resalta una faceta poco reconocida del programa, que iba más allá del escándalo y el entretenimiento ligero, abriendo espacios para la diversidad en una televisión que, en aquel entonces, era mucho más convencional. Por su parte, el propio Sardá reveló en la presentación del especial que muchos críticos que en su momento atacaron el programa, años después, se han retractado de sus palabras admitiendo que fueron muy injustas. Esto sugiere que, con la perspectiva del tiempo, se ha revalorizado la audacia y la transgresión de un programa que se adelantó a su época, desafiando las normas y explorando los límites de lo que se podía hacer en televisión. La televisión de hoy en día, con su hiperconectividad y la omnipresencia de las redes sociales, haría imposible un formato como Crónicas Marcianas. Esa es la opinión unánime de los expertos y del propio Sardá. En la presentación del especial, Jaime Guerra, director de producción de contenidos de Mediaset España, fue tajante: aquel programa no se podría volver a poner en marcha en la actualidad. Hoy sería más complicado tratar ciertos temas de Crónicas Marcianas, añadió, reconociendo el carácter reivindicativo, divertido y con un punto transgresor del original. Carlos Latre, ideólogo del Reencuentro junto a Sardá, lo expresó de forma aún más gráfica: las redes habrían explotado con Crónicas. El escrutinio constante y la cultura de la cancelación que imperan hoy en día, habrían ahogado un programa que se construía precisamente sobre la libertad y la provocación. Sardá, por su parte, se muestra ajeno a esta presión. Yo soy un señor ya mayor de 65 años, y no leo jamás nada de ninguna red social. Me importa un auténtico pito, sentenció, reflejando su independencia y su desapego a las modas digitales. Tras 8 temporadas, 1277 emisiones en directo, y convirtiéndose en el dueño absoluto de la madrugada, Sardá decidió cerrar el programa el 22 de julio de 2005, en la cima del éxito, alegando agotamiento personal y la intensidad del formato. A pesar de que en la temporada 2004-2005 la audiencia mermó ligeramente y programas como Buenafuente, de Andreu Buenafuente, comenzaron a restarle espectadores, Crónicas Marcianas se despidió siendo aún líder de audiencia nocturna. La decisión de Sardá de dejarlo no fue por dinero, sino por la factura que le pasaba la vida en horario invertido y la presión constante. Es un precedente claro de que, a veces, la salud y el bienestar personal están por encima del éxito profesional, por muy colosal que éste sea. Desde el final de Crónicas Marcianas, Javier Sardá ha buscado un equilibrio mucho más pausado y alejado del ritmo frenético de los late nights. Tras un merecido descanso, volvió a la televisión con un programa de viajes donde mostró una faceta más curiosa y relajada, explorando destinos y culturas. En años recientes, ha regresado a sus orígenes como analista y colaborador, adoptando un papel de tertuliano en distintos formatos de televisión. Actualmente, forma parte de la mesa de debate de Ana Rosa Quintana en Telecinco y sigue vinculado a programas de análisis político como Al Rojo Vivo y La Sexta Noche, donde aporta su visión sobre la actualidad nacional con su característica lucidez. La radio sigue siendo su refugio constante, es el lugar donde todo comenzó. Es un colaborador habitual en el programa Julia en la Onda, de Onda Cero, junto a Julia Otero, donde participa en la sección El Gabinete, demostrando que su agudeza y su capacidad de análisis siguen intactas. Además de su faceta mediática, Sardá dedica tiempo a la escritura, habiendo publicado varios libros a lo largo de los últimos años, que mezclan sus memorias con reflexiones políticas y sociales.
vive una etapa de mayor tranquilidad personal tras haber sufrido algunos percances de salud leves en el pasado, como una caída accidental en 2019. Él mismo ha confesado que ahora solo acepta proyectos que le motivan y que no le exigen el ritmo marciano de antaño, permitiéndole disfrutar de una vida más familiar y alejada del estrés del late night. El especial Crónicas Marcianas, El Reencuentro, emitido el pasado 12 de diciembre de 2023, fue ideado y peleado por Carlos Latre y el propio Xavier Sardá. Querían que fuera un homenaje, un lugar para el recuerdo, pero también para la diversión y el amor, con la idealización propia del paso de los años. Crónicas merecía un reencuentro desde el amor, desde el cariño y con la idealización propia del paso de los años. La gente lo pedía, el programa sigue estando en la calle, tuvo audiencias que nunca se repetirán, dijo Latre en la presentación. El especial, de 90 minutos de duración, fue realizado en colaboración con Producciones ERTAL, y reunió a un elenco estelar de los protagonistas de entonces. Estuvieron presentes Javier Sardá, Paz Padilla, Fernando Ramos, Rocío Madrid, Rosario Pardo, Xavier Del Tell, Mariano Mariano, Javier Cárdenas y Leonardo Dantes. Además, contó con intervenciones especiales, algunas a través de grabaciones, de otros rostros emblemáticos como Boris Izaguirre, Frank Blanco, Loles León, Ramoncín, Enrique del Pozo, Pilar Rahola, Marta López, Javier Nart, Susana Reche, Toni Clapés, Juan Carlos Ortega y Marbelis Zamora. Fue especialmente destacable la participación de Carlos Latre y Boris Izaguirre, pese a sus actuales trabajos en A3 Media, algo facilitado, según se explicó, por la comprensión de Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de dicho grupo. Sin embargo, el reencuentro no pudo contar con todos. La ausencia más dolorosa fue la de aquellos colaboradores que, tristemente, ya no están entre nosotros, pero que dejaron una huella imborrable en el programa. El especial rindió un emotivo homenaje a figuras como el entrañable Martí Galindo, la ácida y brillante Rosa María Sardá, hermana de Javier Sardá, la periodista Carmen Hornillos, fallecida en 2014, o el productor ejecutivo y creador del formato Joan Ramón Mainat, uno de los artífices junto a Sardá de que Crónicas existiera. También se recordó a otros personajes que pasaron por el plató y que ya no están, como Carmen de Mairena, La Veneno, Mila Ximénez, Pozzi, o la Pantoja de Puerto Rico, Rudis Martínez, quien falleció en noviembre de 2023. Estas ausencias, aunque tristes, sirvieron para recordar la riqueza humana del programa y la huella que dejaron todos los que formaron parte de esta aventura televisiva. El nombre, Crónicas Marcianas, se dice que fue un homenaje a la obra homónima de Ray Bradbury, un guiño a lo insólito y lo fuera de lo común que se vivía en el plató. Pero, como decía el propio Sardá, en el estudio, el único que parecía venir de otro planeta, era el propio ritmo del programa, con su caos controlado y su energía desbordante. El programa nació con Miquel José y Jordi Roca, con quienes Sardá había creado La Ventana en la cadena SER, como subdirectores y guionistas, formando un equipo creativo de élite. La trayectoria reciente de Sardá, marcada por un retorno a la radio y a las tertulias, demuestra que la comunicación sigue siendo su gran pasión, pero siempre bajo sus propios términos, priorizando el bienestar y los proyectos que realmente le ilusionan. El especial de 2023 y su participación en el programa Babylon Show en 2024, son prueba de que su legado sigue vigente y su figura, más relevante que nunca. Actualización de última hora. Mientras preparábamos este video, medios especializados han reportado que el impacto del reencuentro de Crónicas Marcianas ha sido tal, que se ha reabierto el debate sobre la posibilidad de recuperar otros formatos míticos de la televisión española, siguiendo la estela de nostalgia que el programa ha generado. Además, Paz Padilla, una de las colaboradoras más queridas y parte activa del especial, ha comentado en una entrevista reciente que el buen ambiente y la generosidad de Sardá al dejar brillar a los demás, son algo que no ha vuelto a ver replicado en otros formatos, confirmando la excepcionalidad del programa. Esto cambia un poco el panorama, porque no solo hablamos de un programa que marcó una era, sino de un precedente para futuras recuperaciones televisivas que pongan en valor la autenticidad y el espíritu de equipo que se vivía en Crónicas. En los próximos días estaremos muy atentos a cómo la repercusión de este reencuentro sigue impactando en el panorama televisivo. Es probable que surjan nuevas entrevistas y declaraciones de los colaboradores que revivan aún más anécdotas y detalles detrás de las cámaras. También se espera que las plataformas de vídeo a la carta valoren la posibilidad de rescatar y digitalizar todas las temporadas de Crónicas Marcianas, algo que los fans llevan pidiendo durante años. La historia de este late night que parecía concluida ha vuelto a primera plana,
y seguramente lo que sabemos ahora es solo el inicio de una nueva conversación sobre su legado y su relevancia en el entretenimiento español. Recapitulemos todo este drama. Javier Sardá, el presentador icónico de Crónicas Marcianas, ha desvelado por fin su astronómico sueldo de 100.000 euros al mes, de inicio en 1997, una cifra que hoy nos hace alucinar. Crónicas no solo fue un programa, sino un fenómeno social que redefinió la televisión española, atreviéndose a mezclar polémica, humor y transgresión de una manera que hoy sería inconcebible. Y lo que parecía un final por la puerta grande, Sardá lo dejó por puro agotamiento, demostrando que ni todo el dinero del mundo puede con la intensidad de un ritmo marciano. Esta historia está lejos de terminar, y en las próximas horas seguro que habrá más revelaciones. El mundo del espectáculo nunca descansa. Al final, la vida de los famosos siempre nos recuerda que detrás del glamour, de las alfombras rojas, y de las fotos perfectas, están las mismas complejidades, secretos y dramas que todos enfrentamos. Solo que con millones de ojos encima. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? ¿Creéis que Crónicas Marcianas tendría cabida en la televisión actual? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el video, dale like, y suscríbete para más contenido como este.